cómo lo van a investigar, pero arréglense para investigar. ¿Ah? ¿Les parece? ¿Se animan? Pregunten al doctor Miguel, al doctor Vera, a la gente de kinesiología, si tienen algún compañero. La próxima me traen algún dato. ¿Cuándo consume más oxígeno? ¿Si con la marcha parkinsoniana o la marcha voluntaria con pasos largos? Anoche una alumna ya planteó una hipótesis, hizo una lucubración fisiopatológica, que no sé si es correcto o no. Bueno, dicho esto, vamos a dejar de compartir la pantalla. Bien, ahí los veo a todos, están despiertos, por suerte. Bueno, vamos a ver ahora otro video que habla arterioesclerosis. Y vuelvo a repetir que la arterioesclerosis es el endurecimiento, la pérdida de la elasticidad de las arterias. Está la arterioloesclerosis, que es la pérdida de elasticidad de las pequeñas arterias más chicas, por ejemplo la del riñón, la glomeruloangioesclerosis, que conduce a la insuficiencia renal, y después la ateroesclerosis, que es el endurecimiento arterial por depósito, digamos, de placas de ateroma, que pueden ser localizadas o más extensas, y que están en relación, en general, a la hipertensión arterial y a otros factores que se van a analizar acá en el video. Y es fundamental que se entienda, digamos, esto del colesterol bueno y el colesterol malo. Ustedes saben que el aumento del colesterol dentro de lo que es el síndrome metabólico, que no sé si les habrán hablado de síndrome metabólico todavía, que es la combinación de los factores de riesgo, es decir, el paciente que es obeso, hipertenso, diabético, colesterol alto. Cuando se dosa el colesterol, aparte de las cifras elevadas del colesterol, que es el factor de riesgo, se determina el HDL colesterol y el LDL colesterol. El HDL se le llama colesterol bueno, es transportado por lipoproteínas de alto peso molecular desde los tejidos hacia el hígado. Pero hay otro colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad llamada LDL, donde del hígado el LDL los lleva a los tejidos y ahí se produce, en algunos casos, y ahí intervienen factores genéticos, ahora vamos a ver qué dice el video, donde es el inicio de la placa de ateroma. En este video se explica la formación de las placas de ateroma y considero que es fundamental que ustedes conozcan este mecanismo, puesto que la ateromatosis es la principal causa de arterioesclerosis, es decir, de esclerosis de la arteria. La ateromatosis, es decir, la formación de depósitos y de placas, colesterol. ¿Y por qué debemos conocer esto? Porque la arterioesclerosis es algo que aparece con la edad y que puede afectar ya sea arterias cerebrales, las coronarias, los miembros, arterias mesentéricas que dan lugar, por ejemplo, a abdómenes agudos, vasculares, que vamos a ver después en digestivo y en neuro, lo del accidente isquémico, por placas de ateroma. Es decir, es una enfermedad extendida en todo el organismo y se debe conocer su origen y la fisiopatología de la formación del trombo. ¿Y qué herramientas hay para evitarlo? Y acá aprovecho para decirles que en sujetos jóvenes puede aparecer un síndrome llamado síndrome de Lerich, que está dado por la oclusión aortoilíaca
o la ilíaca primitiva, que produce claudicación intermitente, dolor glúteo e disfunción eréctil. Bien, y que el tratamiento es quirúrgico, del Lerich. Se hace una cirugía, creo que mostró algo el doctor Vera, una prótesis en pantalón que la diseñó un médico argentino, una prótesis aorto-bifemoral, es decir, una prótesis en pantalón, como si fuera un pantalón cortito, ¿no es cierto? Con una zona única que se bifurca, digamos, hacia las dos femorales, aorto bifemoral, prótesis en pantalón, para resolver el tema del Lerich. El segundo video, yo no sé por qué. Dice que tengo la conexión a internet inestable. Si se llega a cortar, tenga paciencia y volvemos a tratar de reconectarnos. Miércoles, mi mouse. Ok, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de aterosclerosis. El video de hoy va dedicado específicamente a todo el que necesita el tema de aterosclerosis, primeramente, y luego a Samaniel y a Yahaira, mis amigos de toda la vida. Entonces, ya que vamos a hablar de aterosclerosis, vamos a comenzar definiendo qué es aterosclerosis. Es una enfermedad arterial que afecta la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre. Se caracteriza por la acumulación de material lipídico y otros elementos celulares, sobre todo macrófagos y células de músculo liso, en la túnica íntima de las células. Más adelante vamos a detallar específicamente en la fisiopatología cada uno de estos procesos. Entonces, ¿cómo comienza? Se da primero por un daño en la pared endotelial, seguido de una acumulación de lipoproteínas plasmáticas LDL. Antes de detallar aterosclerosis, vamos a repasar un poco colesterol y las lipoproteínas plasmáticas. Primero, popularmente se cree que existe un colesterol bueno y un colesterol malo. Y realmente es un concepto erróneo, porque el colesterol ni es bueno ni es malo. El colesterol, recuerden que es una sustancia química fundamental para la síntesis de hormonas esteroideas, la síntesis de vitamina D y también las sales biliares. Por lo tanto, decir que el colesterol es bueno o malo es una característica que no debería ser atribuible a una sustancia química. Ahora, hablemos de que el colesterol es una sustancia neutra, que puede ser beneficiosa, ¿no? Se encuentra incluso, recuerden, en la membrana plasmática, pero que también un exceso o cuando se encuentran en lugares equivocados puede provocar entonces problemas, patologías. Entonces hablemos que el colesterol es una sustancia hidrofóbica y por lo tanto no puede estar merodeando en la circulación sanguínea sola, porque es hidrofóbica, necesita una sustancia para transportarla. Esa sustancia que transportan el colesterol se llaman lipoproteínas. Tenemos varios tipos de lipoproteínas. En este caso vamos a enfocarnos en la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad a la izquierda en azul, y LDL en rojo, lipoproteína de baja densidad. En inglés, HDL significa High Density Lipoprotein y la otra, LDL, Low Density Lipoprotein. Alta, izquierda, baja densidad. Estos son como carritos, unos carriers que transportan el colesterol a diferentes lugares a través de la circulación. Entonces tenemos que el colesterol unido a la HDL, lipoproteína de alta densidad, transporta el colesterol desde los tejidos hasta el hígado. De nuevo, la HDL transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Y la LDL transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Por lo tanto, se ha hablado de que el HDL
es el colesterol bueno, porque saca el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Y la LDL, la lipoproteína de baja densidad, es el colesterol malo, porque lleva el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Pero eso no es un concepto realmente adecuado para definir lo que pasa ahí. Entonces, ya que tenemos claro ese concepto de colesterol y de la lipoproteína, vamos a continuar entonces con la patogenia de la placa de ateroma. Tenemos aquí un corte histológico, más o menos, de un vaso sanguíneo. Aquí vamos a identificar ciertas cosas como las LDL, en este caso. Tenemos el vaso sanguíneo, tenemos el endotelio, la membrana basal del endotelio, la túnica íntima y la túnica media o muscular. Ok, continuamos. Entonces decimos que todo daño, toda placa de ateroma comienza con un daño endotelial. Recuerden que el endotelio es una monocapa con permeabilidad selectiva que tiene una función muy importante en la regulación. Entonces, cuando hay un daño endotelial, se da una disfunción en el endotelio. Primer paso, daño endotelial. Se da una disfunción en el endotelio, como iba diciendo, y entonces se pierde esa capacidad de permeabilidad selectiva y de regulación. Entonces, esto hace que las LDL se acumulen en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Las LDL se acumulan en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Entonces, esta acumulación, estos LDL en la túnica íntima, se reducen, se oxidan y se participan en varias reacciones químicas, lo que hace que se liberen factores quimiotácticos. Recuerden que los factores quimiostáticos son sustancias que activan, que llaman otras células del sistema inmune. Entonces, estos factores quimiotácticos son principalmente el factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estos factores quimiotácticos van a llamar los monocitos de la circulación sanguínea. Recuerden, los monocitos están en la sangre. Para que se diferencien entonces en macrófagos, vayan a la túnica íntima y fagociten las LDL. Entonces se da una migración de monocitos que se convierten en macrófagos y captan las LDLs que se encuentran en la túnica íntima. Seguimos. Entonces hay que resaltar que esta captación de las LDL, de la Low Density Lipoprotein, se da por los receptores scavenger. Es importante resaltar que son receptores scavenger porque los receptores normales de LDL, cuando detectan que el macrófago o la célula tiene mucha lipoproteína, se inactivan. Ahora, en el caso de los receptores scavenger, no hay un límite, o sea, no hay límites. Entonces, mientras más LDL haya, más van a captar los macrófagos. Por lo tanto, llegan a saturarse. Y cuando se saturan, se convierten en células espumosas. Los macrófagos, cuando se saturan, se convierten en células espumosas. Estas células espumosas generan el primer daño, la primera manifestación de una placa de ateroma, que es la estría grasa, que es la parte más leve de una placa de ateroma, estría grasa. Entonces, estos macrófagos mueren por la gran cantidad de LDL que tienen en su citoplasma. ¿Y qué pasa entonces? Hay una proliferación también de las células musculares lisas. Recuerden, las células musculares lisas de la capa media proliferan por una estimulación de los factores quimiostáticos. Entonces, esta proliferación se da mediada por los mismos factores que vimos ahorita, la interleucina, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esta proliferación hace que haya un cambio en la morfología de las células musculares lisas y estas van a secretar tejido conectivo. Y estas células musculares lisas también van a captar LDL. Entonces ellas secretan y producen tejido conectivo. Y entonces me forman la cubierta fibrosa de la placa de ateroma. Generalmente se dice que la placa de ateroma tiene un componente celular y un componente tisular, un componente extracelular, algo así. Más o menos dicen los monitores. Y es que está compuesto por las células, los macrófagos, que se vuelven células espumosas, y las células musculares lisas, más el tejido fibroso
tejido conectivo fibroso. Entonces tenemos el componente celular, macrófagos, entre paréntesis, células espumosas, células de músculo liso y también entonces un componente tisular que es el tejido conectivo fibroso. Entonces ahí se forma ya la placa de ateroma, una placa de ateroma que ya compleja, hecha y derecha. Entonces, lo último que puede pasar es que se puede romper o ulcerar. Entonces vamos a resaltar algo aquí, que vemos que la placa de ateroma tiene un tamaño que ocluye la mitad del vaso sanguíneo, de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces esta placa de ateroma puede ser tan grande que ocluya la totalidad del vaso sanguíneo. Y en ese caso entonces tendremos una enfermedad coronaria, un infarto, si es en una arteria coronaria sería un infarto al miocardio, o si es una arteria cerebral sería entonces un ictus isquémico, un accidente cerebrovascular. Entonces, este también se puede romper, esta placa de ateroma se puede romper, unirse a plaquetas y formar entonces trombos. Entonces aquí tenemos una imagen de un corte anatomopatológico de una arteria, probablemente la arteria aorta. Y aquí vemos que la placa de ateroma ha ocluido más de la mitad del vaso sanguíneo. Entonces, se hace la pregunta muchas veces, ¿por qué la aterosclerosis es más mortal en jóvenes que en ancianos? Esto se explica porque en una persona adulta, la placa de ateroma ha tenido mucho tiempo, un anciano, la placa de ateroma ha tenido mucho tiempo entonces en adultos para desarrollarse, y eso dio la oportunidad de que se estimule la angiogénesis, la producción de nuevo vaso sanguíneo, y se haga como si fuera un bypass. Entonces tenemos una obstrucción por una placa de ateroma en un punto dado, en una arteria. Entonces se crean nuevos vasos sanguíneos que bordean, ¿no? que hacen un bypass, que sobrepasan la placa de ateroma. Entonces, de esa manera la circulación no se interrumpe. Ahora, esto es problemático porque estos vasos sanguíneos a veces son frágiles y provocan hemorragias en la placa de ateroma. Pero es básicamente por eso. Entonces, en una persona joven, la placa de ateroma es reciente probablemente o no tan antigua como en una persona mayor, y por lo tanto, si se da una oclusión total de vaso sanguíneo, no hay circulación periférica o secundaria y por lo tanto puede ser más dañino o puede ser fulminante en el caso de un infarto. El tema es también que ahí mostró cómo se rompe la placa. Se puede formar un trombo sanguíneo, un trombo, y este trombo puede desprenderse y dar lugar a una embolia arterial. La embolia arterial es un cuadro agudo de oclusión aguda de la arteria que irriga un miembro, y esto da lugar a una isquemia aguda, dolor, cambio de coloración, y es un cuadro agudo, la embolia arterial. Esa embolia arterial puede ocurrir distal a la formación de un trombo en una placa de ateroma. Si eso o está ese trombo, por ejemplo, en la aurícula izquierda, ¿sí?, o en el ventrículo izquierdo, ese trombo, se va a desprender y va a ir hacia la circulación general y vaya a saber a dónde. Puede dar una embolia esplénica, puede haber una embolia en la arteria renal, puede haber una embolia mesentérica, y si está en la ilíaca, puede haber, o en la femoral, una embolia en la poplitea o, digamos, en el miembro inferior. Son cuadros agudos, va a depender de la localización de esa embolia las manifestaciones clínicas. En el caso del miembro inferior, va a ser el dolor y el cambio de color, la palidez, etc. Dicho esto, ahí vamos a continuar con el video. Vamos a hacer un repaso rápido de la fisiopatología. Recuerden que primero tenemos una lesión endotelial por una hipertensión, por ejemplo. Luego tenemos una acumulación de LDL en la túnica íntima con una quimiostasia
que llama a los monocitos, que se convierten en células espumosas, formación de la estría grasa, que es la primera etapa de la lesión en la aterosclerosis. Luego tenemos proliferación de las células de músculo liso y que luego generan la evolución de estría grasa a placa aterosclerótica compleja por la producción de tejido conectivo que vimos ahorita. Y por último tenemos una ruptura en el 60% de los casos o erosión en el 30% de los casos. Eso es estadística referente a la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo se dividen en dos, modificables y no modificables. Tenemos que el estilo de vida son modificables, la dieta, tabaquismo, alcoholismo, medicación. Son factores de riesgo modificables. Y luego tenemos factores de riesgo no modificables como son el sexo. El sexo es importante porque las mujeres en la edad de la menopausia tienen 6 veces mayor probabilidad de desarrollar placa de ateroma, porque recuerden que el colesterol es precursor para la síntesis de hormonas esteroideas, específicamente estrógenos. Entonces en la menopausia se para la producción de estrógenos por el ovario. Entonces ese colesterol que antes era importantísimo, un precursor para la producción de estrógenos, se queda libre, se queda por ahí y no se utiliza. Por lo tanto, ese aumento de colesterol hace que el riesgo aterosclerótico aumente muchísimo. Tenemos la edad, antecedentes familiares y ya. A esos son los antecedentes no modificables. Hay otros, pero esos son los más importantes. Tenemos que, hay ciertos parámetros para diagnosticar, ¿no?, el riesgo, la probabilidad de que una persona desarrolle placa de ateroma. Dentro de ellos tenemos colesterol total, HDL, unidad colesterol, LDL, unidad colesterol, triglicéridos, etc. El más importante es el HDL, porque el HDL, recuerden, es el que transporta el colesterol desde los tejidos al hígado. Entonces, si tengo poco HDL, entonces voy a tener poco transporte, entonces voy a tener un acúmulo, mayor probabilidad de acúmulo de colesterol en los tejidos. Y no importa tanto el LDL, porque si yo tengo, por ejemplo, 1000 miligramos por decilitro de LDL, pero tengo HDL en 1000 también, entonces hay un equilibrio y por lo tanto se mantiene como ese equilibrio. Por lo tanto, lo que me va a determinar el riesgo aterosclerótico va a ser la HDL. Y nada, para... Bien, vamos a dejar de compartir. Esto de todas maneras, mañana voy a grabar lo mismo, voy a grabar el práctico y lo voy a poner en el aula como práctico número 5, creo que corresponde. Vamos eso sí, atendilo al Pelu, al Gustavo. Vamos a compartir otra vez la pantalla. No, no vamos a compartir la pantalla. Tengo que buscar. Ay. No sé. Voy a abrir. Nada. Vamos a. Acá. Flebitis. El traumatismo del endotelio de la pared venosa ocasiona exposición de los tejidos sub. ¿Están viendo la pantalla? ¿Acosta? ¿Sí? Sí, doctor. Bien.
La tromboflebitis consiste en la oclusión parcial o completa de una vena por algún trombo, con cambios inflamatorios en la pared de dicha vena. La tríada de Virchow de estasis, daño del vaso e hipercoagulabilidad define los eventos clínicos que predisponen a una vena al desarrollo de tromboflebitis. El traumatismo del endotelio de la pared venosa ocasiona exposición de los tejidos subendoteliales a las plaquetas en la sangre venosa y es capaz de iniciar la trombosis, en especial si coexiste cierto grado de estasis venosa. En la pared de la vena se forman agregados plaquetarios, seguidos por depósito de fibrina, leucocitos y finalmente eritrocitos. El trombo resultante puede propagarse enseguida a lo largo de las venas como un coágulo de flotación libre. En un lapso de 7 a 10 días, ese trombo se adhiere a la pared venosa y se desarrollan cambios inflamatorios secundarios. En este tipo de pacientes puede haber dolor en la pantorrilla o muslo, con frecuencia relacionados con edema. Hay antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, cirugía reciente, neoplasia, uso de anticonceptivos orales o de inactividad prolongada. No hay signos físicos relevantes. La trombosis venosa profunda es un trastorno vascular común diagnosticado cada año hasta en 800,000 nuevos pacientes. Se afectan con mayor frecuencia las venas profundas de las extremidades inferiores y de la pelvis. El proceso inicia en las venas profundas en casi un 80% de los casos. Cuando el proceso se inicia en la pantorrilla, la propagación hacia las venas poplitea y femoral tiene un lugar aproximadamente en 25% de los casos. Los padecimientos que implican periodos de reposo en cama, como la insuficiencia cardíaca congestiva o el evento vascular cerebral, se acompañan con una gran incidencia de tromboflebitis. Un factor de riesgo importante es el uso de anticonceptivos orales en mujeres mayores de 30 años y también en personas fumadoras. Casi la mitad de los pacientes con tromboflebitis presenta una extremidad asintomática o signos en las etapas tempranas. Es probable que el paciente presente una embolia pulmonar presuntamente proveniente de las venas de la pierna, sin síntomas pulmonares o anomalías demostrables en las extremidades. Puede ser posible que el paciente se queje de un dolor sordo, sensación de presión o de dolor franco en la pantorrilla o en los casos más extensos en toda la pierna, en especial al caminar. Los datos clínicos clásicos, si bien son variables e irrelevantes y ausentes en casi la mitad de los casos, pueden llegar a ser los siguientes: edema ligero en la pantorrilla afectada, cordón palpable, distensión de las venas colaterales superficiales, así como fiebre y taquicardia leves. Cualquiera de estos signos puede presentarse en la trombosis venosa profunda con la afección de las venas femoral e ilíaca. Son posibles la sensibilidad a lo largo de las venas y el edema intenso de la extremidad. En la obstrucción venosa intensa, la piel puede encontrarse cianótica o pálida si existe un espasmo arterial sobreexpuesto. El método diagnóstico más importante es la ultrasonografía Doppler, ya que hace posible examinar de una manera no invasiva las principales venas, es decir, no las venas de la pantorrilla de una extremidad, para detectar la trombosis. El ultrasonido Doppler puede resultar particularmente útil en detectar la extensión hacia las venas poplitea y femoral de un trombo pequeño en las venas de la pantorrilla durante el examen de vigilancia. Puede llegar a ser económico, pero dependiente del operador. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con contracturas o contusión de la pantorrilla que pueden ser difíciles de diferenciar de una tromboflebitis. Es posible confundir a la celulitis con una tromboflebitis con infección, ya que existe por lo general una herida concomitante y la inflamación de la piel resulta más notable. La obstrucción de los linfáticos o la compresión externa de la vena ilíaca en el retroperitoneo debido a un tumor o radiación son capaces de producir tumefacción unilateral. Sin embargo, esta obstrucción o compresión es más crónica e indolora que la trombosis venosa profunda. Es importante reconocer una trombosis porque puede derivar en una tromboembolia pulmonar, en una insuficiencia venosa crónica. Con respecto al tratamiento, es indispensable el uso de anticoagulantes. Una vez que se establece el diagnóstico, que ya vimos un trombo en una ecografía Doppler, puede estar indicada la cirugía a través de un cateterismo o bien una trombectomía según el caso o bien donde se encuentre el trombo.
Bueno, dejamos de compartir. Ahí está. Bien, entonces, la tromboflebitis puede ser superficial, tomar las venas superficiales, o bien puede ser una trombosis venosa profunda. Las trombosis superficiales pueden progresar, lo mismo que las trombosis profundas, también progresa el coágulo, pero puede desprenderse. Y el desprendimiento de un coágulo venoso puede provocar una embolia de pulmón. Dentro de las embolias de pulmón, la trombosis venosa por coágulos sanguíneos es una de las principales causas. Hay otros tipos de embolia gaseosa, embolia grasa. Me dijeron anoche que no vieron el capítulo de embolia pulmonar, cosa que vamos a tratar de ver la semana que viene, antes que termine la era, junto con shock, embolia de pulmón. Ahora bien, cuando hay una trombosis venosa profunda, es necesario internar a la paciente y anticoagularla. Se comienza con heparina sódica, durante 24 o 48 horas, para continuar cabalgando con dicumarínico. La anticoagulación debe prolongarse al menos durante 6 meses. Los factores de riesgo para trombosis venosa profunda, creo que se han mencionado acá en el video, y hay dos tipos de presentación de las trombosis venosas. Una es la flegmasia alba dolens, caracterizada por dolor en un miembro, palidez del miembro y edema del miembro. Flegmasia alba dolens. Pero hay otra forma, no tan frecuente, pero muy grave, que es la flegmasia cerúlea dolens. La coloración es lo que la distingue, una coloración rojo-violácea. Ahí hay un estado en general de hipercoagulabilidad, hay lo que se llama una trombofilia, que es, digamos, la patología de base que da origen a la formación del trombo. Y también hay un compromiso vascular, arterial, espasmo vascular, que lleva o puede conducir rápidamente a la necrosis y a la gangrena. De manera que este cuadro implica un tratamiento precoz, porque puede evolucionar rápidamente hacia la gangrena. Flegmasia cerúlea dolens. Bien. Voy a tratar de encontrar algo que quería mostrarles esta noche, como un anticipo, pero voy a ver dónde lo puedo encontrar. Puede ser que lo encuentre en el Drive. Acá, en el Google Drive. No, en videos. En videos. Profe, ¿cuánto es la dosis de la heparina? Bueno, un bolo de 5.000 unidades y después se sigue con 1.000 unidades por hora durante 24 horas y se comienza con dicumarínico, ¿sí? A ver si heparina no fraccionada.
heparina sódica, ¿sí? No fraccionada. Se puede, bueno, hay algunos que utilizan enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, pero en general lo que está disponible y es barato es la heparina sódica. Voy a ver si puedo compartir este video. Bueno, quería, digamos, sacudirlos un poco con un video que me mandaron anoche, me reenviaron, y que tiene una relación con la medicina seguramente. ¿Mm? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha? Se escucha, profe. ¿Sí? Bueno. Hi. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you, how are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh, dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh,
You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. Everything about that is really special. Good for you. Good for I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. Bien. 2% de sobrevida, es decir, de posibilidad de sobrevida. Tienen metástasis pulmonares, óseas, yo creo que ni 2%. Se aferra a lo que algún médico, para no perder totalmente la esperanza, le ha dicho. Cuando ustedes ejerzan la profesión, van a tener muchos pacientes en estas condiciones, donde a lo mejor no van a poder curar, pero sí deben aliviar y confortar siempre. Y nunca hagan que el enfermo pierda totalmente la esperanza. Por supuesto que el médico no debe mentir, pero hay formas que ustedes irán descubriendo en el ejercicio de la profesión. De modo que me pareció ilustrativo y emocionante la actitud de esta chica. Quería compartir con ustedes. Bueno, hoy lo voy a dejar un poquito más temprano porque estoy con la garganta un poco congestionada. Ahí les puse un mensaje en los mensajes de la plataforma, donde les digo que los mapas conceptuales, si cada uno me va a mandar el link del mapa, voy a tener 130 mapas que ver y eso prácticamente es imposible, no va a dar el tiempo. Entonces, los que les puse ahí, donde les comunicamos las novedades a los alumnos,
en la plataforma, que ustedes en la comisión, que son 10 prácticamente, elijan cuál es el mapa conceptual que los va a representar a la comisión. De manera que voy a evaluar ese mapa, que les pido que de acá al 30 de junio que vence la entrega, vence el 20, pero la pospuse como última fecha el 30 para que tengan tiempo. Tienen 15 días prácticamente. Entonces, revisen en forma conjunta, porque ustedes pueden comunicarse por un Zoom gratis, pueden compartir pantallas y ver y analizar y trabajar un poco en equipo para ir eligiendo cuál es el mapa conceptual de motivos de consulta, que creo haberlo dicho, pero como tengo que repetir en todas las comisiones, como motivo de consulta yo le agregaría dolor en miembros inferiores, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Arterial, venoso, articular. Y elijan entonces el mapa de motivo de consulta que los va a representar a la comisión. De manera que entonces tendré solamente 15 mapas conceptuales que ver. Y eso después lo vamos a poner en la plataforma para que les sirva el mejor elaborado, el que ustedes mismos van a elegir entre los 15, para que les sirva de repaso y vayan trabajando también con los otros mapas, que es los fármacos que se utilizan en patología cardiovascular, y el último que sería exámenes y procedimientos que se utilizan en patología cardiovascular. Bueno. Profe, entonces enviaríamos 3 mapas conceptuales en total por comisión. Y sí, ¿no? y sí, sí. Primero hagan lo de motivo de consulta y después vayan elaborando los otros, y cada comisión va a mandar uno, el que ustedes seleccionen como representativo del trabajo de la comisión. ¿Tá? Bueno, nos quedan 2 semanas entonces, la que viene y la otra probablemente. En la semana que viene vamos a ver embolia de pulmón, algo de infarto de miocardio o síndrome coronario agudo, y probablemente shock. Y en la última semana vamos a hacer un repaso de todos los temas, voy a hacer preguntas, como un ejercicio para el examen oral, les voy a ir preguntando cosas, y la semana que viene, si Dios quiere, les voy a poner un cuestionario, para que con la nota del cuestionario y el concepto, en fin, pueda poner un concepto para que puedan dar el escrito. Es difícil evaluarlos cuando son tan numerosos. La evaluación debería ser un video, una cosa continua de ida y vuelta con cada uno. Lo que pasa es que son muchos en la comisión y esto es medio imposible. Entonces, es una fotografía, un examen, es un momento, es una foto. Y ahí uno puede estar más nubilado, puede estar más bloqueado, es decir, estresado, y no es bueno evaluar una foto del alumno, es bueno evaluar un video, pero lamentablemente con tantos alumnos es imposible, digamos, hacer un seguimiento personalizado, pero los voy viendo, voy conociendo sus caras, voy viendo su rostro, la atención que ponen, de manera que voy a poder tener un concepto general, pero creo que, en fin, yo voy a hacer todo lo posible para que todos den el examen escrito. Me gustaría saber si, por ejemplo, Lobato me cuenta qué otro docente ustedes tienen para práctico en la comisión suya. En mi caso, el doctor Vera. El doctor Vera. ¿Y qué han visto
esta semana han tenido un práctico con el doctor Vera. Sí, tuvimos un práctico, pero había problemas de conexión, así que como que no vimos mucho. Vimos taquiarritmias, fibrilación auricular. Él mostró electros, Sí, es decir, que vieron el electrocardiograma. sí. Bien, y pacientes, videos o imágenes de pacientes, signos, ¿pudieron ver algo con otros docentes? Digamos, imágenes. Yo insisto mucho en las imágenes, porque si no podemos ir al hospital y no vemos pacientes, es decir, es un problemático eso, ¿no? Entonces, yo trato de ver, diga que toda mi colección de imágenes que he filmado en otros tiempos, en terapia, en la guardia, es decir, estado de mal asmático, pacientes chocados, pacientes con convulsiones, todas las tengo, primero las tenía en Super 8, era un formato de video, había comprado una cámara de video. Después me pasé al VHS, es decir, a la videocasetera. Tengo cassette en VHS, que tendría que ubicarlo dónde están, digamos, las imágenes para poder digitalizarlas. Ahora, digitalizar las imágenes VHS cuesta mucho, es decir, digamos, los bolsillos están un poco flacos. Así que ese material, no sé cómo lo voy a recuperar, ¿no? Porque es decir, la idea ya de hace mucho tiempo era que los residentes, es decir, incluso el doctor Miguel, que fue residente nuestro, mío, la idea era que fueran viendo nuevos casos que cuando se fueran y terminaran la residencia, poder generar alguna manera de comunicarnos para seguir viendo casos nuevos y ampliar la experiencia, etc. Entonces, yo me dedicaba a documentar y a filmar cosas, pensando que, digamos, nunca pensé que iba a venir esto virtual, el Zoom, esto no existía hace 20 años, 25 años, estaba en la escuela, en el hospital. Pero me pareció que las imágenes en la urgencia, fundamentalmente, digamos, no existían. No hay en Internet muchas cosas que uno pueda buscar con imágenes reales de pacientes en la urgencia, es decir, una crisis convulsiva, una hemorragia digestiva, es decir, toda la patología que uno ve en las guardias de hospital para ir conociendo a Messi o conociendo al Papa, aunque sean figuritas. Ese banco de imágenes fue mi gran objetivo. Pero ya les digo, quedó ahí en formatos que actualmente están en desuso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene oportunidad de ver estos casos. Y una cosa es que que uno lo lea en los libros, le cuente, y otra cosa es que lo vean, ¿verdad? Yo supongo que cuando hagan el internado, el PFO, el internado rotatorio, van a tener, si Dios quiere y la pandemia termina, oportunidad de ver pacientes, ¿verdad? Pero después necesariamente van a tener que hacer una residencia para ver enfermos. El problema es la base con la que uno llega a la residencia, ¿no? Si llega totalmente sin cimientos, vamos a tratar de lo que resta del año, de ir mostrando. En formato digital tengo algunos casos de neuro y de digestivo. Bueno, de todas maneras, lo que hemos visto de casos van a quedar en el aula para que ustedes vuelvan a ver las imágenes, vuelvan a repasar, sobre todo en las vacaciones que se aproximan unos días donde no va a haber clases teóricas, y bueno, y no bajen los brazos, ahí tienen que aprovechar para, digamos, repasar respiratorio, repasar los casos, grabar las imágenes. Bueno, señores, que tengan muy buenas noches.